Santiago capítulo 4, versículo 4, mis hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Todos encontraron? Amén. Bueno, pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor Jesucristo en esta hora. Dice la palabra del Señor, Santiago 4, 4. Gloria al Señor Jesús. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una vez más podamos leerlo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, en esta mañana presentamos este servicio delante de ti para la gloria y la honra tuya, Señor. No para la gloria del hombre, sino para poderte exaltar, para poderte glorificar, mi Dios, como realmente te lo mereces, Señor. Y queremos, Señor, honrarte en esta mañana, meditando en tu palabra. Y seas tú hablándonos a cada uno, mi Dios, de los presentes, a cada uno de las visitas, a la iglesia en general. Háblanos, Señor, mi Dios. Estaremos dispuestos, Señor, con nuestro corazón delante de ti, pero también, mi Dios, estaremos dispuestos nuestros oídos para poder escuchar el mensaje tuyo. Gracias, mi Dios. Amén. Gloria al Señor. Una alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Tenga mi hermano la valía de tomar su lugar en esta hora. Gloria al Señor Jesucristo. Yo creo que todos nosotros deseamos y anhelamos ser hijos de Dios, pero también deseamos y anhelamos ser amigos de Dios. ¿Cuántos quisieran ser amigos de Dios? ¿Para qué me voy a poner yo en contra de Dios? Y el día y la hora que yo me ponga en contra de Dios, todo estará completamente perdido. Prefiero ser amigo y no enemigo de Él. Gloria al Señor, amén. Por eso que en Proverbios 17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un buen hermano. ¿No? ¿En tiempo de qué? De angustia. Entonces, mi hermano, prefiero a este Dios tenerlo como amigo. Pero el mensaje de esta mañana lo he titulado, mis hermanos, el misterio de la reconciliación. Amén. El misterio de la reconciliación. Cuando hablamos de una reconciliación, mis hermanos, hay que entender que tiene que haber una causa. ¿Por qué me tengo que reconciliar con alguien? Tiene que haber una causa, tiene que haber un origen. Un origen porque usted sabe, mis hermanos, que cuando hay una división o existe, mis hermanos, un problema, una separación, tiene que haber una reconciliación. Por eso que existe, mi hermano, una reconciliación, pero también existe una separación del hombre con Dios. Dios nunca se separó del hombre, el hombre se separó de Dios a causa de su pecado. Por eso la reconciliación es el restablecimiento de la amistad del hombre con Dios. Es el restablecimiento, dice, de la amistad del hombre con Dios. ¿En algún momento hemos perdido nuestra amistad con Dios? Yo creo que sí, ¿cierto que sí? En algún momento hemos perdido nuestra amistad con Dios. Y como lo hemos perdido, ahora nos toca reconciliarnos con Él. ¿Cuántos en algún momento tuvieron problema con su pareja? Hubo una enemistad, una diferencia. ¿Y ahora qué hago? Reconcíliate. Exactamente, hermanos. Entonces, hemos comenzado a reconciliarnos porque hubo una separación. Y ya uno ni siquiera podía hablar, hola amor, y como que miraba para otro lado. Y entonces había una separación, había una enemistad dentro del vínculo matrimonial. Eso es lo que ha pasado con el hombre y Dios. Hubo una separación. Esa separación, mis hermanos, usted sabe que tiene que ver, es el pecado. En ambos reinaba, dice, la enemistad. ¿En quién reinaba la enemistad? En el hombre
pero también en Dios. En el hombre, porque el hombre en el principio desobedeció a Dios. Y Dios marcó una línea de separación, mis hermanos, por el pecado, no con el hombre, por el pecado del hombre. Usted sabe que Dios es santo, ¿cierto que sí, hermanos? Dios es santo. Pero también la palabra del Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que dice Dios por medio de su palabra. Entonces, en ambos reinaba la enemistad. Y bueno, esa enemistad nos llevaba, mis hermanos, a una palabra, a un desacuerdo. No teníamos un acuerdo con Dios. El hombre no tenía un acuerdo, ya el hombre estaba en desacuerdo con Dios. Por eso dice que, mi hermano, que Dios a lo malo, o perdón, el hombre a lo bueno lo dice malo y a lo malo lo llama bueno. Entonces, allí, mi hermano, hay un desacuerdo. Hay un desacuerdo. Usted se dará cuenta que hoy en día la gente, las iglesias evangélicas, en el caso administrativo eclesial, mis hermanos, comienza el hombre a implementar ciertas cosas dentro de la misma iglesia. Como por ejemplo acerca de las danzas o los bailes, juego de luces, entre otras cosas. Y se entra en un desacuerdo. ¿Qué comunión hay entre Dios y Belial? No hay ningún acuerdo. No podemos adorarle a Dios, mis hermanos, y luego ir a postrarnos a otro santo, porque hay un desacuerdo. No podemos vivir todo el tiempo en un desacuerdo. Hay que solucionar. ¿Cuántos quisieran solucionar ese desacuerdo, mi hermano, que en algún momento hemos tenido con Dios? A ver, ¿cuántos quisieran solucionar ese desacuerdo? No améis las cosas del mundo y las que están en ella. Porque el que ama las cosas del mundo, dice, se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. Entonces entramos en un desacuerdo. Pero hermano, hay que tener una voluntad en el corazón para entrar en un acuerdo con Dios. Usted sabe que, mire, lo que les decía hace un momento, cuando hay un problema dentro del vínculo matrimonial, hay que tener la fuerza de voluntad para entrar en un acuerdo. Pero la fuerza de voluntad para entrar en un acuerdo no es que nos separamos, tú tomas tu camino y yo tomo mi rumbo y tú haces con tu vida lo que tú quieras. No, ese no es un acuerdo. El acuerdo, mis hermanos, es solucionar el problema. ¿De qué forma? Con Dios en el hogar. Alguien decía por ahí, el día que te cases, invítale a Dios a tu hogar. No tendrás un hogar perfecto, pero sí podremos tener un hogar feliz. Porque hogares, mi hermano, matrimonios perfectos no hay. Pero con la ayuda de Dios hemos logrado tener un matrimonio feliz. Aleluya. Hemos llorado con nuestra pareja en algún desacuerdo. Pero hubo una fuerza de voluntad que también nos impulsó a poder solucionar. Y hemos llegado a un acuerdo, mis hermanos. Aleluya. ¿Qué te parece que hemos vivido lejos de Dios, separados de Dios? ¿Por qué no ahora entramos en un acuerdo y le invitamos a Dios en el hogar? Aleluya. Y las cosas, mi hermano, han ido mejorando de a poco, ¿cierto que sí? ¿Para cuánto comenzó a mejorar la situación, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Por eso la importancia es tener un acuerdo con Dios. Hermano, el día y la hora que usted entre en un desacuerdo con Dios, busque la forma y tenga la voluntad en el corazón de entrar en un acuerdo con Él. Amén. Tengamos esa fuerza de voluntad de entrar en un acuerdo con Dios. Una alabanza a Dios. Gloria a Dios. Hay más fuerte, le decimos al Señor. Gloria a Dios. Ya hemos vivido en desacuerdo. Ya sabemos cuál es el estado. Ya sabemos, mis hermanos, la crónica de estar en desacuerdo. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Podrán andar esos dos si estuviesen en desacuerdo? No. No podremos y no se podrá. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. No se puede. Por eso que, mi hermano, el creyente, el hijo de Dios, en este caso el joven, no puede entrar en un desacuerdo con Dios. Y el acuerdo de parte de Dios es que Dios le quiere dar a él o a ella una pareja ideal, pero no se puede entrar en ese desacuerdo porque no hay un acuerdo.
¿Qué acuerdo hay? Hermano, no se puede. Y usted sabe que se ha visto a lo largo del tiempo, mis hermanos, dentro de la misma iglesia, que jóvenes hicieron lo que quisieron y terminaron mal. Y ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor. El misterio de la reconciliación, mis hermanos, prácticamente se resume ¿a qué? Se resume a Cristo. Hemos vivido una enemistad con Dios, pero Cristo comenzó a reconciliarnos al hombre pecador con Dios. Amén, hermanos. Hemos vivido muchos años en enemistad y necesitábamos a alguien. Alguien necesitaba el hombre que nos reconcilie a nosotros con Dios. Alguien necesitamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, no hay cosa más grande en esta vida que tener una reconciliación con Dios. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Gloria a Dios. El hombre se comenzó a alejar, mis hermanos, delante de Dios en el momento de que desobedeció en el huerto del Edén, según Génesis 3:1 al 7. Dios le dice al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el huerto del Edén. Porque cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó, mi hermano, y entró en un acuerdo, como que no te voy a hacer nada, pero haz esto solamente y vivirás eternamente y para siempre. Pero el hombre entró, mi hermano, en ese desacuerdo. El desacuerdo fue ¿a causa de qué? A causa de Satanás, porque Satanás le lavó la mente al hombre. Con que Dios os ha dicho que el día y la hora que coméis seréis como Dios. O sea, mire, Satanás le comienza a lavar diciendo, come y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, no nos dejemos lavar la mente con el enemigo. No se deje lavar. No nos dejemos lavar. Cuidemos nuestra mente para que no entremos en un desacuerdo. Porque el único lo que quiere Satanás es que usted entre en un desacuerdo con Dios. ¿Cuántos en algún momento hicieron un compromiso delante de Dios, mis hermanos? ¿Cuántos le dijeron, Señor, te seguiré a donde tú quieras? Señor, voy a llegar hasta el final. Señor, quisiera un día, yo no hice un compromiso, ¿cierto que sí, hermanos? Señor, hasta el final. El día que hemos entregado nuestra vida, mi hermano, pasando por las aguas del bautismo, hemos dicho, Señor, hasta el final. Y también el Señor dijo, bueno, si tú me dices hasta el final, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Pero también en el libro de San Mateo dice mi hermano el Señor, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo digo, Señor, te voy a seguir hasta el final. Duro es este camino, pedregoso es este camino, pero el Señor dice, no te voy a dejar. Te voy a acompañar hasta el final. Aleluya. Pero hermano, en el desacuerdo que el hombre entra con Dios, en ese desacuerdo rompemos esa amistad con Dios. ¿Usted entiende la amistad de Jonatán con David? Ellos hicieron un acuerdo de amistad, de hermandad. Por eso surge la expresión más dulce, me fue el amor tuyo que el amor de la mujer, le dice David a Jonatán. Que más dulce era el amor de Jonatán que el amor de la mujer. Es decir, ese acuerdo de hermandad, ese acuerdo de amistad era más dulce que cualquier cosa. Más dulce que el palacio, más dulce que, no sé, que cualquier cosa que se presentaba en el momento. Eso lo dijo David a Jonatán. Hermano, más dulce para nosotros es este acuerdo que tenemos con Dios. ¿Para cuánto es dulce? Amén. ¿Para cuánto es dulce este acuerdo? Más dulce, Señor, es este acuerdo, este amor por ti, que el amor que el mundo me puede ofrecer. Me es más dulce, Señor. Gloria al Señor Jesús. Una alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces el hombre desobedeció, mi hermano, y a causa de eso existe una separación desde el principio. Y el Señor rompe allí la comunión con el pecador, expulsándoles, sacándoles del huerto del Edén. Mire, pareciera que es difícil, mi hermano, cumplir, pero si uno se esfuerza no es difícil. Entonces Dios le saca a Adán como representante, mi hermano,
Adán y Eva lo saca del huerto del Edén y pone, dice, unos querubines, mis hermanos, a la entrada donde el hombre ya no puede volver a entrar. Adán ya no puede volver a entrar, mis hermanos, porque hay una separación, hay un desacuerdo. Mira, hermano, a ver, cuando hay un desacuerdo en la intimidad, ¿se puede disfrutar o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede disfrutar o no? Cuando hay un desacuerdo en la intimidad. No, no se puede disfrutarlo. Por eso es que, mi hermano, cuando existe la violación, ¿quién es el que disfruta? ¿El violador o la víctima? Es el violador, pero la víctima no. Por eso que la víctima, mi hermano, llega a tener secuelas. Quizás sus partes íntimas destrozado, no sé, puede haber un desgarro, puede haber, no sé, una hemorragia, entre otras cosas. Porque no hay. Cuando entramos en un acuerdo con Dios, disfrutamos las cosas. Hermano, disfrutamos las cosas cuando hay un acuerdo con Dios. Cuando hay el acuerdo con la pareja, lo disfrutamos. Aunque no me digan amén, lo disfrutamos. Cuando usted viene con su pareja, mi hermano, a los pies del Señor, ¿lo disfruta? ¿Cuánto lo disfrutan, hermanos? A ver, ¿cuánto lo disfrutan? ¿Cierto que sí, hermanos? Uno lo disfruta, como que uno entra, como que, bueno, ahí estoy con mi pareja. Porque, amor, vamos a... Sí, hay que ir a la iglesia. Bueno, alistar a los muchachos. Ya está el desayuno. Hermano, no hay cosa más hermosa que entrar en un acuerdo para poderlo disfrutar de la mejor manera. Por eso, mi hermano, tiene que haber una importancia de entrar en un acuerdo con Dios. Para que Dios no haga, mi hermano, una separación, no nos separe. Disfrutemos las cosas delante del Señor. Una alabanza a Él. Ahí más fuerte le decimos a nuestro Dios. Para Israel, mi hermano, para Israel, la expiación que se muestra era la posibilidad de que de una restitución de ese acuerdo. Es decir, usted sabe que dentro del tabernáculo, cuando Israel pecaba, el pueblo de Israel pecaba, ¿qué hacía Israel? Ellos presentaban una ofrenda como expiación por el pecado. Mire, le explico. En el caso del oferente, dice que, bueno, supongamos que yo era el infractor, mi hermano, o que yo haya entrado en un acuerdo, en un desacuerdo con Dios. Estaba separado. Entonces yo lo que tenía que hacer, agarrar un animalito, y el animalito lo llevaba yo, que era el oferente, a la puerta del tabernáculo. Lo llevaba allá, mi hermano, en la puerta del tabernáculo, y allá me esperaba el sacerdote. El sacerdote me esperaba en la puerta del tabernáculo. Y lo que hacía el sacerdote era, imponía su mano en la cabeza de quién, del oferente, en este caso del infractor, el que había entrado en desacuerdo con Dios, del pecador, ponía la mano en la cabeza de él y la otra mano lo ponía, dice, en el animalito. Es decir, la mano en la cabeza del pecador y la otra mano en la cabeza del animalito. Y hacía, mi hermano, una oración. En esa oración se transmitía el pecado del oferente al animalito inocente. Y el sacerdote agarraba la ofrenda y lo metía al altar del holocausto. Bueno, antes del holocausto lo tenía que degollar, lo tenía que matar. Y luego, mi hermano, le tenía que presentar delante de Dios por aquel pecador. Esa era una forma de expiación de pecados de ellos. Por eso se dice que la palabra expiación, mi hermano, consiste en ¿qué? En padecer el castigo por los pecados. Expiación. ¿Quién es el que padecía por el pecado de Israel, mi hermano? Era el animalito. Era la ofrenda. La ofrenda padecía por el pecado de Israel. El inocente pagando por el culpable. ¿Quién es el que sufría? El inocente. ¿Quién es el que padecía? El inocente. Con los cuales se eliminaban, dice, los efectos del pecado, y el pecador, mi hermano, arrepentido podía volver ¿a dónde? A la presencia de Dios, reconciliado. Podía, mi hermano.
Pero tenía que haber la expiación. Tenía que haber la ofrenda. Si usted se da cuenta, la sangre de la expiación dice que llevaba a mi hermano hasta el propiciatorio. Usted sabe que el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿cuántas veces entraba al lugar santo o al lugar santísimo? Una vez al año entraba el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote presentaba dos ofrendas, por él y por el pueblo. Y la sangre que era por el pueblo, lo agarraba la sangre y lo llevaba a donde, mi hermano, al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, el sumo sacerdote hacía como que el derramamiento sobre el propiciatorio. ¿Qué hacía? Derramaba sangre. Y Dios aceptaba esa ofrenda y Dios perdonaba al pueblo de todos sus pecados. Cosa más grande que esa, mi hermano, no hay. Cosa más extraordinaria que esa no hay. No hay, hermano, cosa más extraordinaria, cosa más grande. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ahí estaba sobre el propiciatorio, mi hermano. El propiciatorio era apalar la ira de Dios para que Dios derrame su misericordia. Yo le pregunto en esta mañana, ¿será que nosotros hemos podido reducir la ira de Dios? ¿Hemos podido, hermanos, o no? No, no hemos podido reducir la ira de Dios. La ira de Dios descendía con todo. Pero ahí alguien se puso, mi hermano, delante de nosotros. Y recibió toda la ira de Dios. Lo recibió. Pero nosotros no hemos podido apalar la ira de Dios. La ira de Dios estaba descargándose con todo. Gloria al Señor Jesucristo. Una alabanza a Dios. Gloria a Dios. En el libro de 2 Corintios 5:19 dice que Dios, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. Reconciliando, ¿qué cosa? Consigo mismo al mundo. ¿Quién estaba reconciliando al mundo? ¿Quién estaba, mis hermanos? ¿Qué es lo que dice textualmente el versículo? 2 Corintios, hemos dicho 5:19. Gloria al Señor Jesús. Miren lo que dice. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Dónde estaba Dios, hermanos? En Cristo. ¿Quién es el que no estaba tomando el pecado de nosotros? ¿Dios o Cristo? ¿Quién era? ¿Dios o Cristo? Dios. Cristo se puso como ofrenda y Cristo se presentó delante de Dios. Y Dios, ¿qué hizo Dios? Como Cristo fue la ofrenda inocente, Dios no nos tomó en cuenta a nosotros nuestros pecados por Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó? La reconciliación. Si hay alguien que le falló al Señor, hermano, vaya y reconcíliese con Dios. Reconcíliese. Si usted tiene problemas, mis hermanos, ¿qué tiene que hacer? ¿Vivir amargamente en enemistad? No, tiene que aprender a reconciliarse. Porque eso es lo que el Señor nos encargó. Que nos reconciliemos. Pero aquí viene, mi hermano, la tarea difícil. No nos es fácil reconciliarnos, ¿cierto que sí, hermanos? A veces el orgullo nos gana. A veces el orgullo es más grande. Somos culpables, pero según nosotros somos, ¿qué cosa? Inocentes. Somos víctimas. Hermano, hay que armarnos de valentía para reconciliarnos. Tienes que aprender a reconciliarte. Porque somos hijos de Dios. Una alabanza a nuestro Dios. Los sacrificios de los animales que se sacrificaron por orden de Dios toman una forma simbólica. Una forma simbólica, ¿para qué? Para el perdón de los pecados, en este caso del hombre. Pero en esta situación de Israel. Israel ofrecía, el pueblo, una ofrenda delante de Dios
Y de manera simbólica, Dios le perdonaba, ¿qué cosa? Su pecado. Eso es lo que Dios hacía para con Israel. Eso es lo que Dios hacía, mis hermanos. De manera simbólica. Hasta que tenía que venir Cristo, aquella ofrenda que padeció una vez y para siempre. A raíz de esa ofrenda, el perdón de pecados para Israel viene a ser retroactivo y eso viene a ser para adelante. No sé si me dejo entender. Si en Israel ellos ofrecían ofrenda delante de Dios, esa ofrenda no era, mi hermano, permanente, eso era algo momentáneo, temporal. Hasta que vino la verdadera ofrenda por toda la humanidad. Por eso que esa verdadera ofrenda, mi hermano, es una vez y para siempre. Retroactivo y eso va para adelante. Para Israel es retroactivo porque ellos ofrecieran ofrenda y como ellos, si yo ofrecía ofrenda, si yo era judío y el Señor padeció por toda la humanidad, entonces eso viene a cubrir. Mi ofrenda pasa a ser el Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen una alabanza para Él? Gloria a Dios. A ver, más fuerte le decimos al Señor. Gloria a Dios. Por eso que dentro del plan, según Efesios 1:10, dentro del plan de Dios, mis hermanos, está enfocado ¿en qué? Está enfocado en Cristo. Cristo era libre de pecado, pero se volvió pecador por nosotros. ¿Fue libre? Fue libre, pero se volvió pecador. ¿Por quién, mis hermanos? Hay una frase que usan los católicos, dice, por mi culpa y mi gran culpa, ¿no? Eso es lo que dicen los católicos, por mi culpa y mi gran culpa. Bueno, nosotros no somos católicos, pero mis hermanos, por nuestra culpa, Él se hizo pecador. Cargó por nosotros, mis hermanos, aquella cruz. Gálatas 3:13, hablando acerca de la maldición, miren lo que dice. Gálatas 3:13. Cristo, a ver, acompáñenme. Cristo nos redimió ¿de qué? ¿Qué es lo que dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado, ¿en qué? En un madero o en la cruz. ¿Qué hizo Cristo? Nos redimió. En otras palabras dice, Cristo nos libró de la maldición. De una maldición que era ¿de quién? Que era de nosotros. Cristo nos libró, Cristo te libró a ti, me libró a mí, le libró a toda la humanidad, mis hermanos, lo libró a todo el mundo entero de una maldición. Nos libró. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición. ¿Por qué? ¿Por qué hecho por nosotros maldición? ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros éramos el pecador. Nosotros éramos el pecador. Porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado ¿en qué? En un madero. Mira que una oportunidad, me recuerdo, que un pastor me decía, bueno, es que la cruz es una maldición. Entonces me decía, si tú haces una cruz, tú te estás maldiciendo. Pero hermano, analizando de fondo, nada tiene que ver. Es el pecado. Es el pecado del hombre que se vuelve maldición. Es el pecado, mis hermanos. Por eso Cristo nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, infractor, violador de la ley, violador, mis hermanos, de los sacrificios, violador de todo, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hermano, ¿usted se siente contento y se siente libre porque alguien le libró de una maldición? Bueno, gracias por ese amén. ¿Cuánto se siente contento porque Dios le haya librado por medio de Cristo de esa maldición, mis hermanos? ¿Estamos contentos? Estamos pero muy contentos porque ahora somos libres. Es como, mi hermano, si tú debes, vamos a decirle a alguien y viene alguien que te lo paga, dice, bueno, usted es libre. ¿Cuántos se sentirían contentos, mis hermanos? Y lo cierto es que vino alguien y pagó por nuestra deuda. Y nos hizo libres. ¿Cuántos libres hay en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. A ver, los libres, una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Somos libres, hermano. Nos redimió de la maldición.
Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios 5:21. Gloria al Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué cosa? Pecado. Hablando acerca de Cristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia, ¿en qué? ¿En dónde, mis hermanos? De Dios en él. ¿En quién? En Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 5:8. Mire lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Para cuánto Dios muestra su amor? A ver, ¿para cuánto Dios muestra su amor? Mas Dios muestra por nosotros su amor. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que dice? Que siendo aún, ¿qué cosa? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, es difícil amar a aquel que es pecador, pero más Dios muestra su amor por nosotros. Que siendo aún pecadores, ¿quiénes? Nosotros, Cristo murió por cada uno de nosotros. El inocente murió por el pecador. Hermano, por eso que es cosa grande, mis hermanos, el misterio de la reconciliación. Es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque a veces, es cosa difícil de entender. Es como cuando alguien tiene su pareja y hay un problema y dice, ¿y por qué te reconciliaste? No lo entiendo yo, ni yo lo entiendo. Es un misterio. Es un misterio, mis hermanos. ¿Le volviste a perdonar? Sí, le volví a perdonar. No lo entiendo. Hermano, Dios nos volvió a perdonar. ¿Cuántos sienten que Dios les volvió a perdonar? Yo no lo entiendo. ¿Usted lo entiende? ¿Cuánto lo entiende, mis hermanos? Dios nos volvió a perdonar. No lo entiendo. Me es difícil entenderle a Él. Por eso es un misterio de la reconciliación. El hombre le cuesta entender eso, mis hermanos. No sé, lo único que me toca a mí ser es agradecido con Él. ¿Y cuántos agradecidos hay en esta mañana? ¿Merecía ser perdonado usted? ¿O tú crees que merecían ser perdonados? No, no lo entendemos, ¿cierto, hermanos? ¿O hay alguien que lo entiende? No, yo, mis capacidades, mis habilidades. No, yo soy el que... No, ¿lo entiendes? Yo no lo entiendo, hermano. No lo entiendo. Que Dios, mi hermano, haya perdonado un adulterio, que Dios haya perdonado un fornicario, que Dios haya perdonado, mis hermanos, a un idólatra, que Dios haya perdonado, no sé, aquel que practicaba orgía, que Dios haya perdonado al peor hombre. No lo entiendo. Me es difícil entenderlo y no logro entenderlo. Pero estoy agradecido, mis hermanos, con Él. Estoy agradecido. Por eso que Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo aún nosotros pecadores. Hermano, el pecador fui yo, no fue Él, mis hermanos. No lo entendemos. Deberíamos entenderlo, aunque no es difícil. Pero por lo menos estaríamos agradecidos. ¿Cuántos agradecidos hay en esta mañana? Por lo menos habría que mostrarle un agradecimiento. Señor, no le entiendo. No te entiendo, Señor. No entiendo cómo a mí me perdonaste. Pero, Señor, no lo entiendo, pero permíteme, Señor, darte un agradecimiento. Permite, Señor, honrarte con un agradecimiento. Quiero honrarte, Señor, mi vida entera. Quiero honrarte, quiero alabarte, quiero buscarte, Señor. Quiero estar allí en tus pies. Nos es difícil. Preferimos a veces, mi hermano, en vez de estar en el culto de la iglesia, preferimos otra actividad. Hermano, por lo menos el agradecimiento demostrémosle a Él, viniendo a los pies del Señor. No lo entendemos, pero por lo menos, hermanos, volvamos, seamos como ese uno leproso
ese único leproso que volvió a los pies del Señor, cantando, alabándole a Dios, diciendo, allá está el Señor, Señor, gracias, gracias Señor, no entiendo cómo me limpiaste, no entiendo cómo me purificaste, no entiendo cómo desapareció esta lepra. No lo entiendo, pero Señor, gracias, gracias Señor. Hermano, el agradecimiento, no se olvide de darle siempre el agradecimiento a Dios. Agradézcale a Dios. Por lo menos dígale gracias Señor. Por lo menos sea como ese único leproso que volvió saltando, alabándole, glorificándole a Dios. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Él? Por allá lo veo. Allá debo ir porque te quiero darle gracias a Él. Una alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Ahí más fuerte le decimos al Señor. Gloria a Dios. Por lo menos vamos a darle nuestras gracias al Señor, hermanos. ¿Cuántos van a darle por lo menos las gracias al Señor? ¿Cuántos van a agradecerle al Señor, mis hermanos? ¿Estamos agradecidos con Él? Gloria al Señor Jesucristo. Romanos 8:3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo eliminó el pecado, en otras palabras, ¿por quiénes? Por nosotros. No podíamos eliminar nosotros el pecado, pero vino Cristo y eliminó el pecado por nosotros. Hermano, hay mucho motivo para poder estar agradecido con Él. De que alguien venga y elimine el pecado por usted, hermano, esto es algo grande. Eso es algo único que solamente Él pudo y fue capaz de hacerlo. Y nadie más fue capaz de hacerlo. Cada instancia de la ira de Dios por el pecado y sus castigos en las ofrendas del tabernáculo anticipaban la ira de Dios que iba a ser derramada en Cristo en la cruz del Calvario. La ira de Dios. Él apaló, mis hermanos, la ira de Dios que era para nosotros. Según Daniel 9:24, mire lo que dice. Gloria al Señor. Según Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, ¿qué cosa? La prevaricación. 7 cosas. Y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. En otras palabras, para terminar lo que es, mi hermano, el pecado. Expiar la iniquidad, limpiar. Para poder limpiar, dice. 70 semanas están destinadas para todo eso. Cuando Cristo venga en su segunda venida a la tierra, cuando Él venga, mis hermanos, ¿qué va a hacer? Va a limpiar el pecado del todo. Allí ya no habrá pecado. Pero mientras ahora nos tocará vivir a nosotros en este mundo que está lleno de pecado. Pero mi hermano, hay victoria en el nombre del Señor Jesús porque se puede vivir en este mundo libre del pecado. A ver, hermano, ¿se puede o no se puede? Se puede vivir. Y si le hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Hermano, si le hemos fallado, abogado tenemos. Se puede vivir, hermanos. No diga que no se puede. Se puede vivir. Se puede y se puede hallar victoria, hermano. Cristo, al recibir la ira de Dios por el pecado, cambió. Mire, Cristo al recibir la ira de Dios. ¿Quién recibió la ira de Dios, mis hermanos? Cristo recibió la ira de Dios. Y al recibir Cristo la ira de Dios, ¿qué hizo Él? Cambió la enemistad. ¿De quién? De nosotros con Dios. Y nos dio paz. O nos trajo la paz. Hermano, ¿quién recibió la ira de Dios? ¿Qué era para usted? Cristo. Y al recibir la ira de Dios, Cristo, ¿qué hizo Él? ¿Qué ocasionó Él, mi hermano? En Dios, cambiar la enemistad con Dios. Es que antes éramos enemigos, mas ahora somos
amigos. Gloria a Dios. Cambió la enemistad. Hermano, ahora tenemos un amigo allá arriba, en los cielos. Tenemos un amigo, mis hermanos. Un amigo que no nos va a dejar. Un amigo que extiende su gracia y su misericordia delante de nosotros. Tenemos un amigo. Ya no tenemos al enemigo, mis hermanos. Tenemos un amigo en Dios. Una alabanza a Él, mis hermanos. Además, una alabanza más fuerte al Señor. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Miren lo que dice. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. ¿Cuántos están en Cristo en esta mañana? A ver, ¿cuántos están en Cristo en esta mañana? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aleluya. Nos reconcilió, dice, consigo mismo, a nosotros con Dios por Cristo. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen una alabanza por eso, mis hermanos? Gloria a Dios. Y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo consigo, o reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, ¿qué cosa? A los hombres, no tomándole en cuenta, mis hermanos, ¿qué cosa? A los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Os rogamos, dice, en Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque ahora somos justificados. Amén. ¿Cuántos justificados hay en esta mañana? Amén. A ver, ¿cuántos justificados hay en esta mañana? Fuimos justificados por Él, por Cristo. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Seguir para adelante. Tomando este ejemplo de la reconciliación. Romanos 5, 6 al 11. Mire lo que dice. Romanos capítulo 5, 6 al 11. Porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. ¿De qué? De la ira de Dios. Seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos, ¿qué cosa? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria al Señor Jesús. ¿Seremos salvos por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Cuántos salvos hay en esta mañana? A ver, ¿cuántos salvos hay en esta mañana? Gloria al Señor. Cristo nos llevó a la presencia de Dios. ¿Sabe para qué? A ver, ¿cuántos se sienten contentos de Cristo nos llevó a la presencia de Dios? Ahora dice que tenemos acceso libre. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Al lugar santísimo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Tenemos ese acceso, mis hermanos, de poder entrar. Pero miren lo que dice Romanos 4, 8, 4. Miren lo que dice. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos andan conforme al Espíritu? A ver, ¿cuántos andan conforme al Espíritu? Ya no andamos bajo la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas ¿de qué? De la carne.
Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué más lo que sigue diciendo? Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué cosa? A ver, léalo. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué cosa, hermanos? Enemistad con Dios. ¿Qué cosa? Los designios de la carne. Son enemistad con Dios. Pero no termina allí, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios, mis hermanos? No nos sujetemos a la carne. ¿Quiere agradar a Dios? No se sujete a la carne. No se sujete a la carne. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Bueno, ¿dónde íbamos? Creo que en el 10, ¿no? Perdón, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es ¿de quién? No es de Él. ¿Cuántos son de Él, mis hermanos? ¿Cuántos hay de Él en esta mañana? Somos de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto ¿a causa de qué? A causa del pecado. Pero no termina allí. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Vivificará, dice la palabra del Señor. ¿A quiénes? A los que moran en Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dice a los Corintios, mis hermanos, que Adán es alma viviente y que el postrer Adán es espíritu vivificante. El primer Adán, que es mi hermano Adán, el primer humano en la tierra, recibió vida. Y Cristo, a diferencia del primer Adán, es el que da vida. Y en Cristo nosotros tenemos vida y tenemos en abundancia. ¿Cuántos tienen en Cristo vida y la tienen en abundancia, hermano? Ahí más fuerte, le decimos al Señor. Tenemos en Cristo vida y la tenemos en abundancia. El misterio de la reconciliación. Cristo, mis hermanos, es el centro de todo. ¿Por qué no amar a aquel que se ofreció por nosotros siendo pecadores? Le decía hace un momento, hay cosas que nos es difícil de entender. Y esto es difícil de entenderlo. Pero hay que vivir eternamente agradecido con Él. ¿Cuántos agradecidos hay en esta mañana? A ver, ¿cuántos agradecidos hay en esta mañana? Gloria a Dios. Estamos agradecidos. Hermano, si usted no se acerca a Cristo, estará perdido. ¿Cuántos en algún momento le han fallado a Él? Hemos vivido lejos y separados de la ciudadanía celestial. Pero mi hermano, ahora tenemos ese gran privilegio. ¿No quisieras reconciliarte con Él? ¿Te has reconciliado con tu pareja de algún problema? ¿Te has reconciliado con tus hijos? Quizá le dijiste algo, le dijiste unas expresiones que no venían al caso, le lastimaste, le heriste su corazón y lo dejaste ahí lloroso. ¿Te has reconciliado con Él? ¿Le has dicho, hijo, perdóname? O tal vez a tu padre, y tal vez tu padre te busca la forma de cómo educar, quizás con errores por allí, busca la forma de cómo corregirte. Y tú le has dicho, ¿tú qué te crees? Yo soy mejor que tú. ¿Te has reconciliado con tu padre? ¿Te has reconciliado con tu pareja, con tu esposa? Quizás en algún momento has hecho una enemistad. Porque es cierto que si a veces cuando uno hace una enemistad no puede vivir tranquilo. O usted vive tranquilo. Yo no vivo tranquilo. ¿O cuánto vive tranquilo? Yo creo que nadie, ¿cierto? No, hermano, no podemos vivir tranquilo. Cuando uno hace una enemistad con la pareja, con los hijos. ¿Y ahora qué hago? Y una vez, mi hermano, hay cosas que le vienen a la mente. Ay, ¿qué hago? Porque uno busca la forma de cómo solucionarlo. Uno busca, hermanos.
Algunas veces cuando tengo diferencia con mi esposa, al menos yo no puedo dormir tranquilo. No es que yo me agarre y digo, bueno, ya, hasta mañana y punto. No puedo, hermano. No puedo. Y si yo estoy en una enemistad con Dios, yo no puedo vivir tranquilo. Porque es Dios, mis hermanos. ¿Por qué voy a vivir en una enemistad con Él? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? ¿Cuántos creen que Dios es grande en amor y su amor es grande y es tan infinito su misericordia? No podemos vivir. No podemos, mis hermanos. Pero hay que reconciliarnos con Dios. Hay que aprender a reconciliarnos, mis hermanos. A veces mire, ese domingo se hablaba acerca del hijo pródigo, ¿cierto que sí? ¿Recuerda usted, mi hermano? ¿Y qué se decía? El hijo, después de malgastarlo todo, ¿volvió a dónde? Volvió donde su padre. Y los otros, lo pregunto yo, ¿los otros entendieron cuando su padre le perdonó? Su otro hermano entendió que cuando mató el becerro más gordo. El otro entendió cuando su padre hizo una fiesta grande. ¿Entendieron? No entendieron. No entendieron, mis hermanos. Pero él tuvo una fuerza de voluntad de reconciliarse con su padre. Por eso es que él, cuando vuelve a casa, le dice a su padre, he pecado contra ti, contra el cielo, contra Dios. He pecado, te he fallado. Yo he hecho una enemistad contigo. Yo he marcado allí una enemistad contigo. Yo me separé, me fui lejos. Y estando allá creí que yo vivía bien, pero no vivía bien. Creí que yo vivía feliz, pero no vivía feliz. Por eso que el hijo vuelve, mi hermano, y se reconcilia con su padre. ¿Y cómo le esperaba el padre? Con los brazos abiertos. Hermano, si tú te reconcilias hoy, mire, por eso que esto es amplio. Si tú vuelves a casa y te reconcilias que quizás algo le dijiste a tu pareja, ¿qué va a hacer tu pareja ahí? Abrirá los brazos. Abrirá los brazos. Si tú vuelves a casa y te reconcilias con tus seres queridos, con tus hijos, o hijo, que tú siendo hijo te reconcilias con tu padre, ¿cómo tu padre te va a esperar allí? ¿Cómo te va a esperar? Con los brazos abiertos. Ven, hijo, ya no importa. ¿Cierto que sí, hermano? Así. Eso es lo que pasa, mi hermano. Yo le decía una oportunidad a ustedes. Cuando yo perdí una bici, yo quise encubrir, mi hermano. Pero después me di cuenta y dije, no, estoy haciendo mal. Y le dije a mi madre la verdad. Me reconcilié con ella y me dije, mamá, te estoy diciendo la verdad. Mira, te estoy diciendo una mentira. La verdad es esta. La perdí porque la perdí allá en tal lugar. Y mi madre abrió sus brazos y me dijo, hijo, tranquilo. No llores ya. Yo estaba lloroso. No llores, hijo, tranquilo, me dijo. No importa. Y ahora era mi padre. Ya con mi madre ya tenía paz. Pero ahora me tocaba con mi padre. ¿Quién golpea más fuerte, la mamá o el padre? El padre. Yo decía, ay no, esto sí que se va a poner serio. Llegó mi padre y le dije a mi padre, pasó esto. Vino, me abrazó y me dijo, tranquilo, hijo, vamos a comprar otra bici, no te preocupes. Me reconcilié, mi hermano, porque yo estaba diciendo una mentira. Y mi padre me abrazó. Cuando yo sentí el abrazo de mi padre, yo me puse a llorar allí delante de él. Cuando yo sentí el abrazo de mi madre, me puse a llorar delante de mi madre. Porque yo me había reconciliado. ¿No te gustaría a ti reconciliarte con tus seres queridos? Quizás, hermanos, somos unos malos padres. Lo lastimamos a nuestros hijos. En una oportunidad me decía una visita, yo le dije, mi hijo me dice que me odia, le dije yo. Y esa persona me dijo, no, pastor, tranquilo, me dijo. ¿Sabe qué? Me dijo a mí. Mi hija me dice a mí, mamá, tú eres una bruja. Te odio, mamá, te odio. Eres una obra, mamá, te odio. Pastor, así me dice mi hija.
Pero en su momento de ira todo lo dice. Y luego viene mamá y me abraza y yo le abrazo. Me decía. Hermano, es importante reconciliarnos. No podemos vivir, no vivamos, hermanos, en enemistad toda la vida. No vivamos, hermanos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Amén. Amén. ¿Cuántos aman a sus parejas? Otra vez, ¿cuántos aman a sus parejas? ¿Cuántos aman a sus padres? A ver, ¿cuántos aman a sus padres? ¿Cuántos creen que sus padres cometieron muchos errores? Sus padres, padre y madre. ¿Cuántos creen que nuestros padres quizás algunos cometieron muchos errores? Amén. Pero hemos sido capaces de ir donde ellos y decirle, papá, abrazarlo. Cierto que sí, hermano. Hemos corrido, nos hemos abrazado, perdóname. Gloria a Dios. Quizás para mí eres el peor padre, pero... Y tal vez para mí serás el peor hijo, porque te digo, hijo, no seas así, hijo, no seas así como fulano, sotano, vengado, pregado, no seas así. Pero cuando surge la reconciliación, mi hermano, hay paz. Cuando surge esa reconciliación, hay paz en el hogar, hay paz en la vida, hay paz en el matrimonio, hay paz en todo, ¿verdad? Cuando existe esa reconciliación. Por eso es que no podemos vivir la vida entera, mi hermano, en enemistad con Dios. No podemos. Necesitamos reconciliarnos con Él. Necesitas reconciliarte con Él, hermano. Si no lo haces ahora, ¿cuándo crees que lo vas a hacer? Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer, hermano? Gloria al Señor. ¿Sabe qué, hermano? Quisiera que hagamos algo en esta mañana. Quisiera invitarle a que se pueda poner de pie.